Hola fisiológicas, bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio de En Terapia con Sisi Caterina. Hoy vamos a hablar de el hijo como una propiedad. Decidí titular al capítulo justamente como el hijo no es una propiedad entre el control, el amor y el estrago. Hay una frase que aparece bastante en la clínica desde la maternidad y desde la paternidad también, sin generar demasiado cuestionamiento. Y se refiere a esto de yo decido qué es lo mejor para mi hijo porque mi hijo es mío. En ese entonces mi oído analítico no puede dejar de escuchar el es mío. Y es ahí donde decido interrogar, poner un punto de cuestionamiento. Porque dicha así, naturalmente, discursivamente, puede parecer un discurso desde el amor, el cuidado y la responsabilidad. Sin embargo, cuando se le presta atención a ese es mío, creo que se puede abrir una pregunta fundamental. ¿De qué tipo de vínculo estamos hablando cuando el hijo es pensado como una propiedad? Desde el psicoanálisis, el lazo entre mapadres y el hijo, hija, hije, nunca es neutral. Todo niño en sus orígenes, de hecho desde antes de ser concebido, fue hablado, pensado, simbolizado por un otro, y esto quiere decir inscripto en el deseo de ese otro con mayúscula, en el deseo de esos padres. Inscripto en el deseo de quienes lo traen al mundo. O al menos eso es lo esperable desde la estructura, por eso se batalló tanto con será deseado o no será. Es desde este lugar que el niño viene a ocupar el deseo de ese otro que en un primer momento son investidos, vamos a decir, como prolongaciones del narcisismo parental. Por eso Freud habla de His Majesty the Baby o Su Majestad el Bebé, haciendo alusión a esto del niño como eje central del mundo de sus mapadres. Que esos mapadres en un primer momento fantaseen con la ilusión de completud de sus vidas a partir de esa nueva vida que acontece, que vino al mundo. Hay algo de se cumple un deseo, de la realización. No se trata de patologizar este momento, yo creo que es estructural. De alguna manera ese niño tiene que venir al mundo, tiene que ser deseado y no se cuestiona eso. Sí intervenir cuando hay algo de esto de la propiedad, ¿no? Que se escucha. Yo tenía un profesor que decía, ni siquiera nuestro nombre es propio, ¿no? El nombre propio ni siquiera es propio porque fue atribuido por un otro. O sea, en ese nombre también hay deseos, proyecciones, ilusiones por parte de ese otro. Me acuerdo una vez una paciente, vamos a cambiarle el nombre, supongan que se llamaba Juliana, me dijo, yo le consulté, ¿sabes por qué te eligieron ese nombre? Y me dijo, Juliana era la muñeca de mi mamá, ¿no? Bueno, esto de tener una muñeca propia, nunca es así de lineal, no saquen estas conclusiones, pero hay algo que se va trasladando. Y acá me parece interesante destacar que somos sujetos sujetados al deseo de ese otro. Esto es necesario, como dije, en una primera instancia estructural. El tema es cómo yo me puedo separar de ese lugar de propiedad para que emerja mi subjetividad y las cuestiones que acontecen en esa separación. La pregunta es, ¿qué sucede cuando no opera esa separación? Quisiera destacar que, por lo menos desde el psicoanálisis, es una operación simbólica, más allá de que sea literal. El ejemplo es, por ejemplo, me quiero separar de mi madre, ¿no? Porque estoy todo el tiempo pegada o me quiero separar de mi padre, porque para mí su palabra tiene mucho peso sobre mis decisiones. Entonces, mi decisión es irme al otro lado del mundo para ver si de esa manera me puedo separar. Y esto se ve mucho que si no existe una separación simbólica, ese padre, esa madre te va a acompañar incluso metafóricamente, incluso aunque no hablen, hay algo que ahí insiste, ¿no? Bueno, ahora, que esto en realidad la primer fase de separación es el complejo de Edipo. Primer operación fundante para no quedar estragado por el deseo de la madre. Lacan dice tiene que existir entre el deseo de la madre y el niño un límite, algo que haga de palito para que esa boca del cocodrilo no logre estragar al niño y que este sea reconocido como objeto de deseo y que este se vuelva en consecuencia el falo de la madre.
Si uno se vuelve falo de la madre, y esto se ve en muchas madres que dicen mi hijo es lo único por lo cual yo sigo viviendo, por lo que me despierto cada día y no existe un deseo por fuera de este niño, bueno, es como una irrupción de goce total a la criatura. El niño se constituye como objeto de deseo de ese gran otro. Y acá está la diferenciación de ser objeto de deseo y lograr la emergencia de la subjetividad y ser un sujeto deseante. Ahí es muy distinto. Por eso me parece clave, Lacan dice el nombre del padre, que viene a limitar esa irrupción de goce y que el niño quede atrapado, ¿no? Capturado en esa boca del cocodrilo. No es solamente el padre, puede ser, digamos, no sé, un trabajo por parte de la madre, pueden ser como otras cuestiones por las cuales ella canalice, vamos a decir, su deseo. Y por el lado del niño también yo pensaba qué interesante es la socialización secundaria, ¿no? Como que haya algo más por fuera de esa madre. Qué importante es la cultura y la institucionalización por fuera de la institucionalización primaria. Pasa que si seguimos con el discurso de Dios, patria y familia, estamos complicados. Porque entonces la institución familia es la única que rige, es una verdad absoluta, por fuera no existen otras vías de simbolización y un poco quedamos atrapados ahí. Entonces, bajándolo mucho a tierra, decimos que para que la constitución subjetiva pueda emerger, hay algo de ese vínculo inicial simbiótico que se tiene que transformar. Que haya una operación de separación que introduzca una diferencia. El deseo de la madre o quien ocupa esa función, ¿no? Hablamos de mapaternar, y la emergencia subjetiva de ese niño. Es a partir de la función paterna, como dije, simbólica, no necesariamente el padre, que se introduce la cuestión del corte. Como decía, es la introducción de un tercero que hace de corte, de límite, a esa boca estragante. Y por eso también, ahora les chusmeo, a veces la función de corte en el análisis, si vieron la serie Envidiosa, cuando ella va a un psicoanalista y la corta a los 5 minutos, bueno, obviamente es una ficción, pero la función de corte, que justamente no tiene un tiempo, sino que es el tiempo del inconsciente, es cuando algo de ese inconsciente el analista infiere que está gozando, pone un corte, instaura un corte hasta la semana que viene. El tema es, no sé, o sea, yo lo hago con personas que tienen registro un poco de esto, porque si no, al día de hoy, no sé qué tan positiva es esa intervención. Lo complicado que está la psiquis hablando de límites. Si le instalas un límite, lo más probable, esa persona se queda pensando, repensando qué onda. Lo más probable es que no vuelva más al consultorio. Hay que hacerlo con mucho cuidado, yo creo, en mi opinión. Entonces, si esa operación de mediación falla o no logra operar, decimos que el niño queda capturado por el deseo materno. Insisto que decimos materno, pero puede ser paterno o quien venga a ser de cuidador primario. No solo se trata de ser amado, sino de ser aquello que responde a un deseo. Es en este punto que el amor se desliza hacia otra cosa y puede ser una forma de apropiación. Quería bajarlo a tierra, creo que esto es justamente lo que se ve en la clínica, que al final es un bebé, es un recién nacido. El complejo de Edipo recién también se ve a los 4 años y medio, 5, que se puede instaurar esa separación, ese corte para no quedar atrapado en el deseo de ese otro, pero el niño busca el reconocimiento, el registro de esta madre, porque para él eso es amor, porque a partir de esa mirada es que uno da sostén. De acá lo que es el estadio del espejo de Lacan, como uno se arma a partir de esas palabras, de esa voz y de la mirada de un otro, ¿no? El problema es cuando esa mirada pasa a ser la única y no hay operación que me permite separarme y buscar otras miradas más allá
de la madre. Estas miradas con estas otras voces, me refiero a reconocerme desde otros lugares. Lo más fuerte y por lo que decido hablar en este capítulo del hijo como propiedad es que esto es una operación fundante, estructural, que si no se realiza de manera, o sea, si es fallida, vamos a tener a ese paciente, a esa persona a los 20, 30, lo que sea necesario, no importa la edad, un poco no pudiendo reconocerse por fuera de ese deseo que es la madre, y después de la madre pasa a ser la pareja, y después de la pareja pasa a ser, ¿no? Pero son esos grandes otros absolutos. Se ve mucho esto de pasar de una relación simbiótica con la madre o el padre a una relación simbiótica con la pareja. Bien, ¿qué sucede con él a imagen y semejanza? Un poco el discurso de la Biblia, ¿no? Jesús hecho a imagen y semejanza de Dios. Creo que esto está instaurado como un mandato, estar hechos a imagen y semejanza de nuestros padres, somos la reproducción de los mismos. Lo más importante, obviamente, es que no se presenta de manera explícita, es súper sutil. Este mandato aparece de manera silenciosa a partir de expectativas, identificaciones y en elecciones que parecen propias, sin embargo, si las llevamos al análisis, resultan que están fuertemente orientadas por el deseo parental. Ese hijo queda entonces convocado a ocupar un lugar que ya está escrito para él. Y ahí se produce una tensión psíquica profunda, porque para ser amado tengo que ir por las vías de este deseo. Estas son las vías que mis padres me otorgaron y son por las cuales es la carretera principal. Si yo me quiero desviar, ¿qué sucede? Quiero ser una desviada de esas coordenadas simbólicas. Conflicto psíquico. En buena hora, igual que suceda esa conflictiva, ¿no? Que suele aparecer en la adolescencia cuando se reedita el complejo de Edipo, estas verdades absolutas de la familia empiezan a caer, empiezo a encontrar nuevas ideologías, el porvenir de la sexualidad, y es muy necesario que en ese momento esa persona pueda advenir como sujeto deseante a partir de la diferencia con esos mapadres. Por eso esta cuestión de la rebeldía adolescente. El adolescente se revela y es necesaria esa revelación. Si nos detenemos en ese significante es me revelo como sujeto deseante. Hay una revelación que emerge. Y esto se puede ver cuando el adolescente empieza a salir, se junta con nuevos grupos de amigos y de repente está la familia como diciendo, no, vení. ¿No? Como, no, ¿por qué no te quedás acá en casa? En lugar de salir, ¿por qué no te quedás con nosotros? Esto me ha venido mucho en consulta y de repente es como quiero y no puedo, ¿no? Porque además esta revelación implica un duelo, es un duelo de la figura de los padres, no es tan sencillo. Creo que por eso es con tanta fuerza, es como si no es con esta fuerza, siento que no puedo, ¿no? Hay una impotencia. Yo entiendo esos miedos de los mapadres, del porvenir de su hijo que sale a experimentar el mundo, pero ahí es cuando digo, el control no es la solución, el control me suena muy vigilar y castigar de Foucault. Al final, cuando hay mucho control, cuando hay mucho estrago, el chico lo más esperable es que haga falta, ¿no? Que realmente se escape de la casa, que haga algo, que vaya por fuera. Entonces, qué necesario es ese marco de sostén, de respeto y de cuidado que otorga la familia para que esa persona pueda experimentar y volver a ese refugio. Como siempre digo, desde las limitaciones saludables, pero no coartarles la libertad. No es ni libertinaje ni coartarles la libertad. Es un equilibrio con cuidado y respeto. ¿Qué es entonces el estrago materno? No se trata de una mala madre o una madre fallida, aunque Winnicott dice la madre debe ser suficientemente buena, o sea, suficiente, ni mala ni buena, es como suficiente para también poder frustrar al niño, ¿no? Que el niño entienda que hay algo por fuera de esa madre y que esa madre también frustre esto de, porque me parece importantísimo esto, el niño obviamente va a querer ser falo de la madre si es su mundo entero.
Es como lo que más le da seguridad. Obviamente que se le dificulta el encuentro por fuera. Ahora, es necesario que la madre también frustre esa simbiosis para que el niño, justamente para que esta emergencia subjetiva pueda acontecer. El estrago tiene que ver con una forma de vínculo en donde el límite no logra operar. Entonces esta madre no frustra, como mencionaba anteriormente, y queda totalmente simbiotizada con ese hijo. El hijo queda excesivamente implicado en el campo del deseo de ese otro, sin un margen suficiente para constituir el deseo propio. Como consecuencia de estos estragos se ve mucho la clínica de las anorexias y las bulimias, donde la anoréxica busca hacer un borde, hacer un margen, ¿no? Hacer espacio para limitar la papilla asfixiante de la madre. Parece interesante la palabra excesivamente, la papilla que asfixia, ¿no? Porque al final justamente el hijo se encuentra en esa cárcel, se encuentra totalmente asfixiado, lleno, como empieza a tener otra dimensión corporal psíquicamente, cuando la cuestión es que claro, no puedo hacer borde. O sea, esa es la sensación, no puedo hacer borde, no puedo limitar ese goce excesivo de ese otro, entonces necesito hacer un borde literal. Temática para otro episodio. Déjenme en comentarios si les gustaría que hable un poco de esto. Los efectos subjetivos son diversos, pero pueden girar en torno a dificultades para tomar decisiones propias, sentimiento de culpa frente a la autonomía, y esto se ve mucho en la clínica cuando la paciente empieza a separarse, ¿no? Y empieza a hacer algo distinto por fuera de ese estrago, de esa madre que asfixia, y de repente ahí la instancia super yoica vuelve la culpa, esto de que evita confrontarse con el deseo propio y subjetivo y vuelve a perdón, esto, como, ¿no? Como un poco, bueno, volver a esa búsqueda de amor primaria, más allá del padecimiento que este vínculo genere. Por eso es tan difícil. Inhibiciones o bloqueos en distintos ámbitos de la vida, sentimiento de angustia difusa, difícil de localizar. Y es que esto también se ve, es como de repente me siento angustiado, o sea, viene la persona, empieza el tratamiento, se empieza a separar, se separa y de repente empieza esto, el sentimiento de culpa, angustia, me vuelven también todos los fantasmas de mi pasado, es como todo se empieza a mezclar, y por eso digo lo complejo que es. Sé ustedes cómo lo entienden, yo estoy tratando de simbolizarlo porque entiendo que Instagram no es la vida real, pero cuando está también tan libidinizado ese hijo en las redes y es como literalmente His Majesty the Baby y cómo se viste y es todo en base a eso, como ¿no creen que también hay algo incluso ya no solo de ese gran otro materno, sino ese gran otro virtual del que hablaba en el episodio piloto? No sé, lo dejo como un interrogante. Refiero no a que ciertas veces se muestre, se compartan videos, fotos de ese niño, sino cuando el niño ya tiene una entidad hecha a imagen y semejanza por el propio mapadre. Y como última consecuencia, un rechazo radical como forma de hacer límite, como forma de producir una separación forzada. El rechazo a la comida, por ejemplo. En estos casos lo que está en juego no es simplemente la relación y el vínculo con la madre, sino el poder desear por fuera de la misma. El poder desear por fuera de ese lazo. Acá viene la función del límite, y que siempre digo, los límites son del orden del amor. Justamente introducir un límite no tiene que ver con retirar el amor. Implica, por el contrario, habilitar la existencia de un otro como distinto a mí. Estaba pensando en el ejemplo, ¿vieron cuando esas madres están orgullosas de sus hijos y dicen, mirá lo que hace mi hija, mirá, se recibió de licenciada mi hija la doctora? ¿Por qué no puede ser, estoy orgullosa de ella como persona? Más allá de que sea mi hija, o sea, me encanta que sea mi hija, pero ella como persona distinta a mí. Distinta a lo que yo deseé, quizá, también para su futuro. Estoy orgullosa de lo que ella está consiguiendo por fuera de mis propias proyecciones. Como que lo estoy pensando con ustedes y digo, che, igual es re difícil encontrar
personas así. Siento que el vínculo con los hijos es muy narcisista. Un hijo no necesita ser todo para alguien. Es más, como siempre decimos, lo mejor es que haga falta, que no esté todo obturado, completo, asfixiado, sino que se introduzca una falta que habilite el deseo. En ese no ser todo es donde algo de la subjetividad, de la singularidad propia puede emerger. Llegamos a lo que yo nombro la ética del lazo. Una ética del lazo afectivo podría llamarse. Pensar que un hijo no es una propiedad, no es solamente una idea teórica, es una posición ética. Implica poder sostener que ese otro, aunque haya habitado el propio cuerpo, no olvidemos que el cuerpo del bebé es erogeneizado por la madre y el padre a partir de los primeros cuidados, aunque esté profundamente ligado a la propia historia, no me pertenece como una propiedad, como un objeto de mi deseo. Esa persona que resulta ser mi hijo tendrá deseos, elecciones y recorridos que quizá no coincidan con las vías que yo elegí para él, que quizá no coincida con esta coordenada simbólica, con esta carretera principal que instituí para que él atraviese. Me parece copado también decir, como dije en el video anterior, que esto depende de la estructura psíquica. A veces puede coincidir y, bueno, no sé, genial, pero no necesariamente tienen que coincidir. Menos aún cuando traen tanto padecimiento esa coincidencia. El verdadero desafío no es amoldar a esa subjetividad que se adapte a lo que yo considero correcto para él, tolerar que esa persona elija nuevas vías de subjetivación. Un hijo no es una pertenencia, es una alteridad radical. Alguien que primero habita el cuerpo de una madre y luego, inevitablemente, se separa. Insisto, la separación no es lo problemático, más allá de que obviamente hay un duelo por parte de la madre de esa función, ¿no? Es doloroso, pero el tema es poder hacernos cargo de ese duelo y que no tenga las consecuencias en esa emergencia subjetiva. El problema aparece cuando no hay lugar para que la separación acontezca. Voy a poner el último ejemplo. Muchas veces vienen madres diciéndome es que yo quiero que él o ella confíe absolutamente en mí y que me cuente todo, yo quiero saber todo sobre ella, y ahí es otra forma de papilla asfixiante, porque no hace falta que tu hija te cuente todo, ¿no? Como no hace falta contar todo en un análisis, como no hace falta contarle todo a tu pareja, a tu amigo, sí contar lo necesario. Sí, dar un marco de seguridad y confidencialidad, confianza para que esa persona me confíe, pero es muy diferente a contarlo todo. Insisto, muchas veces la diferencia entre el control y el amor es muy sutil. Espero que les haya gustado este episodio, lo hice con mucho amor, así que si les gustó, coméntenme y déjenme otras temáticas de las cuales les gustaría que aborde. Les mando un besito.